Salmo 55. El tesoro de David por Charles Spurgeon. Sería inútil intentar establecer el tiempo y ocasión para este salmo de modo dogmático. Da la impresión de haber sido escrito al tiempo de Absalón y Ahitofel, nos comenta Spurgeon. Una oración del hombre Cristo en su humillación, despreciado y rechazado por los hombres. Cuando Él fue hecho pecado por su pueblo para que pudiéramos ser hechos justicias de Dios en Él. Cuando Él estaba a punto de sufrir su castigo y pagar su deuda y satisfacer su rescate. Nos comenta John Noble Coleman. Versículo número 1. Escucha, oh Dios, mi oración. Pero notemos bien que no es nunca el mero acto de oración lo que satisface al hombre piadoso. Busca audiencia en el cielo y respuesta del trono, y no puede quedar satisfecho sin ello. Versículo número 2. Atiende y respóndeme. Esta es la tercera vez que hace la misma oración. Es sincero, profunda y amargamente sincero. Si su Dios no le escucha, considera que todo ha terminado para él. Le ruega a Dios que le escuche y le conteste. Clamo en mi oración y me desasosiego. Qué consuelo poder tener la familiaridad con Dios. No podemos quejarnos de Él, pero sí quejarnos a Él. Nuestros pensamientos que desvarían cuando estamos angustiados, podemos presentarlos a Él y es posible que no sean muy coherentes. Más sonidos que lenguaje, gemidos que son inexpresables, son con frecuencia oraciones que no pueden ser rehusadas. Nuestro mismo Señor clamó a gran voz con lágrimas y fue oído en lo que tenía, en lo que temía. Versículo número 3. Y con furor me persiguen, con un odio casi enfermizo, detestaron al santo. No era una animosidad aparente, sino un verdadero y genuino rencor moral que anidaba en el fondo de sus corazones. No hace falta demostrar cómo se aplican estas palabras a nuestro Salvador. Versículo número 4. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Pensemos en nuestro Señor en el jardín, con su alma en extremo angustiada hasta la muerte. Y tenemos un paralelo con la pena del salmista. Quizás, querido lector, si tú no has andado por esta senda tenebrosa, lo tendrás que hacer muy pronto. Entonces ten por seguro que notarás las pisadas de tu Salvador, de tu Señor, en esta parte cenagosa del camino, nos comentaba Spurgeon. En tanto que el cristiano está atendiendo solo a sus propios hábitos y temperamento, siempre será un desgraciado. Pero si mira la gran seguridad, Cristo Jesús, sus perspectivas deprimentes pronto se transforman en gozo. Si nuestra fe fuera ejercitada con más frecuencia, nos veríamos capacitados para ver más allá de las tristes mansiones de la tumba con la plena esperanza de la inmortalidad. Condensado de un sermón de John Grove. El temor de la muerte se halla en toda carne. No es una señal de valor el no tenerlo. El vencerlo en la senda del deber es valor. Al afrontar la muerte con paciencia es fe, pero el no temerla es o bien un don especial de la gracia o una insensibilidad peligrosa. Nos comentaba Henry Ed Manning. Versículo número 5. El temor y el temblor vinieron sobre mí. Los murmullos misteriosos y solapados de la calumnia con frecuencia hacen que una mente noble
les tema más que ante sus enemigos abiertos. Podemos arrastrar el ataque de un enemigo franco, pero las conspiraciones cobardes y las intrigas nos desconciertan y angustias, nos comentaba Spurgeon. Temor, qué natural es esta descripción. Está en angustia, gime, solloza, suspira su corazón, está herido, y no espera otra cosa que la muerte. Esto produce temor y produce temblor, que termina en la profunda presión de una ruina inevitable e inminente que la abruma de horror. Ningún hombre ha descrito un corazón herido como David. Nos comentaba Adam Clarke. Versículo número 6. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Es una cobardía el huir de la batalla que Dios quiere que luchemos. Haríamos mejor en dar la cara al enemigo, porque no tenemos armadura a nuestra espalda. Necesitaba un método de transporte más veloz que las alas de la paloma para evitar la calumnia. Se halla en mejor reposo el que no huye, pero encomienda su caso a Dios. Este texto era predilecto entre los antiguos teólogos y sobre él se ha predicado algunos de los sermones más asombrosos. Rastrearon a Plinio y a Aldrovando en busca de las fábulas más disparatadas sobre las palomas. Sus ojos, sus hígados, sus buches, incluso su estiércol, y luego hallaron toda clase de emblemas de cristianos en hechos y fábulas. Griffith Williams se extiende minuciosamente en el hecho de que David no deseaba ala de unos saltamontes para saltar de flor en flor, como las almas apresuradas que saltan en religión pero no siguen perseverantes, ni como una avestruz que no pierde contacto con el suelo aunque es un pájaro, así como los hipócritas que nunca se elevan a las cosas celestiales, ni como un águila o un pavo real, o un abejorro, o un cuervo, un milano o un murciélago, y después de haber mostrado de muchas maneras la semejanza entre la piedad y las palomas, habla de Hugo Cardinalis y de varios otros. No creemos que fuera edificante llenar estas páginas de semejante excentricidades. Esta frase del obispo Patrick basta. Más bien deseaba que esperaba escapar. No veía manera de escapar excepto por algún medio imposible o improbable. Nos comentaba Spurgeon. Dondequiera que el salmista ponía el ojo, veía inscrita vanidad y aflicción. Un diluvio de pecado y de miseria cubría el mundo, de modo que, como la paloma de Noé, no podía hallar descanso para el pie. Por lo que dirige su curso hacia el cielo y dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. De Todd Sharp en Consuelo Divinos. Cuando los galos hubieron probado los vinos de Italia, buscaron el lugar de donde procedían las uvas y no estuvieron tranquilos hasta que llegaron allá. Del mismo modo puedes gritar, oh, si tuviera alas como de paloma volaría yo y descansaría. Un creyente está dispuesto a perder el mundo para poder gozar la gracia y está dispuesto a dejar el mundo para disfrutar de la gloria. Nos comentaba W. M. Secker. Versículo número 8. Me apresuran a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Había viento borrascoso y tempestad afuera, y lo que era peor, tumulto y alboroto en sus pensamientos. Un hombre puede escapar de las confusiones externas, pero
¿cómo puede escapar de sí mismo? Nos comentaba Tos Sharp. Versículo número 11. Solo hay íncidas en medio de ella, el mismo corazón. De la ciudad estaba envilecido. En los lugares de autoridad el crimen se daba la mano con la calamidad. Los elementos más inicuos dominaban. La escoria flotaba. La justicia era desconocida. La población estaba desmoralizada. La prosperidad se había desvanecido. Y la violencia y el fraude no se apartarán de sus plazas. En todas partes lenguas astutas intentaban persuadir a la gente con halagos. Los demagogos agitaban al pueblo, su buey y rey era difamado en todas formas, y cuando vieron que se marchaba, vilipendiaron a los gobernantes que él había elegido. El foro era un reducto de fraudes, una convención de astucia. Pobre Jerusalén, víctima del pecado y de la vergüenza, la virtud pisoteada y el vicio reinando, sus solemnes asambleas interrumpidas, los sacerdotes habían escapado, el rey exiliado, las tropas sin disciplina dedicadas al pillaje. Había bastante desconcierto que quedaba reflejado en estos 3 versículos. Versículo número 12. El lector haría bien observando lo precioso de la descripción del salmista en su propio salmo, cuando dice: desmayo en mi queja y suelta mi pensamiento, porque va de un punto a otro en su aflicción, deteniéndose acá y allá en una confusión de pausas breves que no dan idea clara de qué cambia el tema. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Los reproches de nuestros íntimos en quienes confiamos son los que más hieren y conocen bien nuestras peculiares debilidades y pueden tocar las cuerdas más sensibles y hablar de forma que nos hieran. Podemos tolerar a Simei, pero no podemos sufrir a Aitofel. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Si nuestros orgullosos enemigos se jactan acerca de nosotros, podemos ofrecer resistencia, pero cuando los que hacen ver que nos aman nos miran con desdén, ¿a dónde iremos? Nuestro bendito Señor tuvo que sufrir su peor desengaño e infidelidad de un discípulo favorecido. No nos sorprendamos cuando se nos llama a seguir el camino que pisaron sus pies. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 13. Sino tú, ¿con qué justicia podía haber señalado el Señor a Judas? Y decir, sino tú. Pero su espíritu manso advirtió al hijo de perdición en la forma más suave. Y si Iscariote no hubiera sido 10 veces su hijo del infierno, habría renunciado a su infame propósito. Comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 14. Que andábamos en amistad en la casa de Dios. Hay una medida de impiedad, de carácter detestable en el engaño que rebaja la unión de los hombres que han hecho profesión de piedad. ¿Se han de ver el mismo altar de Dios ensuciado por la hipocresía? ¿Han de ver las mismas asambleas del templo contaminadas con la presencia de la traición?
Todo esto era verdad de Aitofel y hasta cierto punto de Judas. Su unión con el Señor era a causa de la fe. Estaban unidos en la más santa de las empresas. Había sido enviado a dar el mensaje más lleno de gracia. Su cooperación con Jesús para servir sus fines abominables le marca como un primogénito del infierno. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Que todos los profesos engañosos sean advertidos por su fin, porque como Aitofel fue a su lugar por su propia mano y retiene una horrible preeminencia en el calendario del crimen notorio. Aquí hay una fuente de quebranto del corazón para el Redentor, compartida por sus seguidores. De la nidada de la serpiente quedan aún algunas víboras que pican la mano que las acaricia y venden por plata a los que han levantado a la posición en la que pueden hacerse traidores abominables. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 15. Que la muerte les sorprenda. Los traidores de esta clase merecen la muerte. No hay vida en ellos. La tierra está contaminada por sus pisadas. Si los espías son fusilados, mucho más deberían serlos estos villanos que acechan a traición. Nos comentaba Spurgeon. Esta oración es una profecía sobre la ruina final y permanente de todos los que abierta o secretamente se oponen y se rebelan contra el Mesías del Señor. Nos comentaba Matthew Henry. Desciendan vivos al Seol, aún en el vigor de la vida, que se hundan en el Seol, que cambien el goce de los vivos por el sepulcro de los muertos. Sin embargo, no hay necesidad de leer este versículo como una imprecación. Es más bien como una expectativa confiada o una profecía, porque la maldad anida en sus moradas en el interior de ellos. Hay justicia en el universo, el amor mismo lo requiere. Compadecer a los que se rebelan contra Dios no es virtud. Oramos por ello como criaturas, pero los aborrecemos como enemigos de Dios. Necesitamos en estos días guardarnos contra la iniquidad disimulada que simpatiza con el mal y considera el castigo como una crueldad y dureza en una época pasada. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Con frecuencia, pero no con demasiada frecuencia. Las ocasiones de gran necesidad requieren periodos más frecuentes de devoción. Los 3 periodos escogidos son los más apropiados. Al empezar, seguir y terminar el día con Dios es una sabiduría suprema. Cuando el tiempo de modo natural ha puesto un límite, allí hemos de acumular nuestras piedras para el altar. El salmista dice que él va a orar siempre. Seguirá en la oración a lo largo del día e irá siguiendo al sol con sus peticiones. De día y de noche veía a sus enemigos ocupados. Versículo número 10. Y por tanto, él quería cubrir sus actividades con oración continua. Comentaba Spurgeon. Esta era la costumbre de los hebreos piadosos. Ver Daniel capítulo 6, versículo número 10. Los judíos empezaban el día por la tarde y por ello David menciona la tarde primero. Los rabinos dicen que los hombres deben orar 3 veces al día, porque el día cambia 3 veces.
Esto está observado en la iglesia primitiva, pero los tiempos varían en diferentes lugares. Si nuestros cuerpos pobres y débiles necesitan el refrigerio del alimento 3 veces al día, quienes conocen nuestra propia debilidad dirá que necesita un refrigerio no menos frecuente para nuestros espíritus pobres y frágiles. Nos comentaba W.M.S. Plummer, versículo número 19. Dios oirá y los humillaré luego. Hacen ruido, también como yo, y Dios también les oirá. La voz de la calumnia, de la malicia y el orgullo, no solo es oída por los que la sufren, llega también al cielo. Penetra los oídos divinos y exige venganza, y la tendrán. Por cuanto ellos no se enmiendan ni temen a Dios. Su propio sentimiento reverencial hace que recuerde la atrevida impiedad de los inicuos. Siente que sus tribulaciones le han llevado a su Dios y declara que la prosperidad ininterrumpida de ellos ha sido la causa en sus vidas de un descuido tal del Altísimo. Es un hecho manifiesto que el placer y la comodidad prolongados producen las peores influencias en el hombre sin gracia, aunque las tribulaciones no los convierten. La ausencia de las mismas hace que su corrupta naturaleza se desarrolle más. El agua estancada se corrompe rápidamente. En verano cría insectos nocivos. El que no pasa por tribulaciones con frecuencias no hace caso de Dios. Es una prueba notable de la depravación humana que el hombre transforma la misericordia de Dios en nutrición para el pecado. El Señor nos salve de ello, nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 21. Los dichos de tu boca son más blandos que la mantequilla. Elogia y unta al hombre que quiere perder. Le unta de halagos y de malicia. Cuidado con un hombre que tiene demasiada miel en la lengua. Es una trampa de la que hay que sospechar. Las palabras suaves y blandas y untuosas con abundantes, allí donde la verdad y la sinceridad son más escasas. Comentaba Spurgeon. Versículo número 22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. El remedio que sugiere el Salmo, y quizás el único recurso, es una dificultad de esta clase, en que los enemigos de la verdadera religión están luchando bajo la capa de la amistad. Es anunciado por la voz profética de Dios. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Nos comentaba R. H. Ryland. Dios no se deleita en ver lágrimas en tus ojos y palidez en tus semblantes. Tus gemidos y sollozos no son músicas a sus oídos. Más bien quiere que te veas libre de tu carga, echándosela sobre sus hombros, para que puedas regocijarte en su gozo y consuelo. Nos comentaba Samuel Blackberry.